Hola, buenas noches. Los quiero dejar invitados a este espacio en mi canal de YouTube, en donde voy a estar revisando y trabajando pensadores, auténticos pensadores reaccionarios de la tradición, no a estos pensadores que hoy en día comulgan con sectores liberales. Me refiero a personas que sí denunciaron el liberalismo y el marxismo, y denunciaron el materialismo, toda esta disolución de la tradición. Y para partir, les tengo un tremendo escritor franco-británico que se llama Hilaire Belloc. Fue un tremendo escritor que denunció el liberalismo y el marxismo y también habló sobre la disolución de la fe católica, ¿ya? Es un tremendo escritor que además se apoya en la tradición, en los valores y en la trascendencia. Exploró su vida privada, su vida íntima, en la adolescencia, cómo desarrolló sus estudios. También comienzo a navegar por sus tremendas obras, que son varias, pero trato de mencionar las obras más importantes o trascendentes que nos regaló Hilaire Belloc. Así que te invito a que veas verdaderos escritores de la tradición, ¿bien? Escritores que realmente se oponían y a la vez también se proponían a este mundo moderno, y no esta falsa batalla cultural que simplemente obedece a los oligarcas y a los grandes sistemas financieros. Eso, muchas gracias y sigan viendo este canal, Filosofía en la Cruz. Hilaire Belloc, la voz incorruptible de la tradición. Fue un pensador, historiador y ensayista franco-británico cuya obra se alza como una de las más sólidas defensas del catolicismo tradicional y de la crítica a las ideologías modernas. Su vida estuvo marcada por la firme convicción de que la civilización occidental tenía sus raíces en la fe cristiana y que la disolución de ese fundamento llevaría inevitablemente al caos y la decadencia. Vida, un hombre de la tradición en un mundo en ruinas. Belloc nació en la Celle Saint-Cloud, Francia, en una familia con profundas raíces católicas. Su padre fue un abogado francés y su madre, inglesa, era una ferviente conversora al catolicismo. Este trasfondo forjó en él una identidad doble, profundamente británico en su estilo y educación, estudió en Oxford, pero con un espíritu católico que lo situaba en oposición a la tendencia protestante y secularizadora de Inglaterra. Desde joven, Belloc destacó por su inteligencia y oratoria. Fue un escritor prolífico, un polemista formidable y un viajero infatigable. Su amistad con Chesterton consolidó lo que se conoció como la Distributive League, un movimiento de crítica al capitalismo y al socialismo desde una perspectiva católica tradicional. También incursionó en la política, sirviendo como miembro del Parlamento británico, aunque su carácter beligerante le impidió sostener una carrera prolongada en ese ámbito. Pensamiento contra el mundo moderno. Belloc fue un crítico mordaz del liberalismo, del capitalismo financiero y del socialismo marxista. Para él, ambas doctrinas eran dos caras de la misma moneda. Ambas reducían al hombre a un simple engranaje en una estructura impersonal, ya sea del mercado o del Estado. Veía el protestantismo como la raíz de la disolución de la cristiandad, pues al romper la unidad de la Iglesia, preparó el camino para el secularismo y la dominación del dinero sobre la sociedad. Su propuesta se basaba en el distributismo, que es una doctrina económica que buscaba restaurar la propiedad privada a pequeña escala y evitar la concentración del poder económico en manos del Estado o de las grandes corporaciones. Creía que la restauración de la cristiandad pasaba por la recuperación de una economía basada en la familia, la comunidad y la tradición, lejos de la explotación del capitalismo y del colectivismo del socialismo. Belloc también formuló la idea del Estado servil, donde advertía que la tendencia del capitalismo era degenerar en un sistema en el cual el trabajador, lejos de ser libre, se convertía en un siervo moderno, con derechos formales, pero sin verdadera autonomía. Esta visión,
que anticipa muchas de las críticas actuales al globalismo y la tecnocracia, lo sitúa como un pensador profético de la reacción contra la modernidad. Las obras principales: The Servile State, o el Estado Servil, de 1912. Aquí expone su crítica al capitalismo y al socialismo, anticipando la conversión del trabajador moderno en un siervo del Estado del capital. Europe and the Faith, o Europa y la Fe, de 1920, es un alegato sobre la unidad entre la civilización europea y el catolicismo, sosteniendo que la verdadera Europa es la Europa cristiana. The Crisis of Civilization, 1937, un análisis de la decadencia moderna desde la perspectiva de la tradición católica. Estas y otras obras son polémicas en las que analiza el declive del cristianismo y los movimientos ideológicos que intentan suplantarlo. Un pensador de la resistencia espiritual, Belloc es un referente ineludible para quienes buscan una alternativa al nihilismo moderno. Su pensamiento profundamente católico y antiliberal se alinea con la gran tradición de escritores que han defendido la permanencia de los valores espirituales frente a la disolución moderna. Su ataque al liberalismo y al marxismo no se basaba en una nostalgia reaccionaria, sino en una comprensión profunda de que la única forma de restaurar la verdadera civilización era regresar a sus raíces: la fe, la familia y la comunidad. En un mundo cada vez más atomizado y dominado por el poder financiero y burocrático, la voz de Belloc resuena como un eco de lo eterno. Es en definitiva un testimonio de que la tradición no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que se enfrenta a la tempestad de la modernidad. El profeta de la tradición contra la modernidad. El siglo XX fue testigo de la expansión del liberalismo como doctrina dominante en Occidente, bajo la promesa de libertad y progreso. Las sociedades fueron entregadas al dominio del capital, a la disolución de las instituciones tradicionales y a la mercantilización del hombre. Pero no todos aceptaron este destino sin resistencia. Hilary Belloc, con la pluma de un historiador y la furia de un polemista, se alzó como un enemigo implacable del liberalismo y su aliado natural, el socialismo. Su batalla no era simplemente política o económica, era la lucha por el alma de la civilización. El liberalismo, una mentira al servicio del poder. Belloc comprendió lo que muchos de sus contemporáneos ignoraban. El liberalismo no era la doctrina de la libertad, sino la herramienta perfecta para la consolidación de una nueva aristocracia. Bajo el pretexto de liberar al individuo de las ataduras de la tradición, la revolución liberal solo consiguió despojarlo en su identidad, su comunidad y su fe. La disolución de la Iglesia, la privatización de las tierras comunales y la destrucción de los gremios no llevaron a la libertad, sino a la servidumbre ante una minoría de financieros y empresarios. Para Belloc, el liberalismo no podía entenderse sin su relación con el capitalismo industrial. La supuesta libre competencia llevó inevitablemente a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, mientras las masas, desarraigadas y desposeídas, se convertían en una nueva forma de servidumbre, el Estado servil. La gran mentira del liberalismo consistía en hacernos creer que éramos libres, simplemente porque podíamos vender nuestra fuerza de trabajo, sin darnos cuenta de que en realidad éramos esclavos de un sistema que había reducido la vida a una transacción económica. El socialismo, por su parte, no era más que la reacción mecánica ante esta opresión, pero como advertía Belloc, su solución no era otra que la conversión del individuo en un siervo del Estado. Una masa sin rostro gobernada por burócratas sin alma. Así, mientras el capitalismo destruía la comunidad y la familia en nombre del mercado, el socialismo lo hacía en nombre de la igualdad. Ambos sistemas eran, en última instancia, dos caras de la misma moneda. El Estado servil, la nueva esclavitud.
En su obra The Servile State, Belloc describe el destino al que encaminaba la sociedad moderna. Predijo que lejos de liberar al trabajador, el capitalismo lo reduciría a una nueva forma de servidumbre, en la que conservaría ciertos derechos formales, pero su existencia estaría totalmente regulada por las necesidades del sistema económico. La diferencia con la esclavitud clásica era sutil, pero esencial. En el antiguo orden, el esclavo pertenecía a su amo, quien tenía responsabilidad sobre su bienestar. En el estado servil, el trabajador no pertenecía a nadie, pero tampoco le pertenecía a nada. No tenía seguridad, ni estabilidad, ni arraigo. Vivía en una perpetua incertidumbre, dependiendo de la benevolencia del Estado o de los caprichos del mercado. Este modelo que Belloc anticipó con una claridad inquietante es el que hoy domina el mundo. La élite financiera gobierna sin rostro, el ciudadano vive endeudado y la promesa de la libertad ha sido reemplazada por la ansiedad de la supervivencia. Un profeta olvidado. Hilaire Belloc fue un hombre que vio el desastre antes de que ocurriera. Su denuncia del liberalismo, su rechazo al socialismo y su defensa de una economía humana y cristiana fueron ignorados por intelectuales de su tiempo, que estaban demasiado enamorados del progreso para escuchar la voz de la tradición. Hoy, cuando el mundo se encuentra exactamente en la encrucijada que él predijo, su obra es más relevante que nunca. La servidumbre moderna no es menos opresiva que la antigua, simplemente ha cambiado sus métodos. La lucha que Belloc inició sigue vigente y su mensaje sigue siendo un faro para aquellos que buscan una alternativa al nihilismo del siglo XXI. En un mundo donde la libertad ha sido reducida a una ilusión, donde el dinero es la única medida de valor y donde la tradición es vista como un obstáculo para el progreso, la obra de Belloc nos recuerda que la verdadera lucha no es económica ni política, sino espiritual. No se trata simplemente de cambiar de sistema, sino de restaurar el orden que la modernidad ha destruido, la comunidad, la fe y la dignidad del hombre. Hilaire Belloc no solo fue un historiador o polemista, fue un testigo de la verdad en un mundo que se precipitaba hacia la mentira. Su legado no es solo un conjunto de libros, sino una advertencia y un llamado a la resistencia. La batalla contra la modernidad no ha terminado, apenas comienza.